y después... Ah, vale. Y Perdón, después de... que empecé a grabar la hora. Si Ah, quieres, puedes vale. empezar Y, otra vez. vale. Y después de todo eso, pues estudié el máster del Real Madrid en Madrid y por suerte salieron dos plazas para poder quedarme en Madrid, en Valdebebas, durante 6, 7 meses. Y después de varias entrevistas, pues decidieron que yo era la persona correcta para quedarme allí y pude estar aprendiendo de los mejores profesionales durante ese tiempo. Bueno, como ya sabemos, la lesión del ligamento cruzado anterior, entrando ya un poco más en materia, a nivel de deportistas es la lesión que todo el mundo teme, todo el mundo le tiene miedo, y al final es una lesión que condiciona la vida activa de un deportista. ¿Por qué? Porque al final es una lesión que nunca sabes cómo ese deportista va a volver a los terrenos de juego, en este caso, por ejemplo, al fútbol. Entonces, cuando hablamos de una lesión de ligamento cruzado anterior, tenemos que tener claro que existen dos tipos de mecanismos por los que se puede dar. En este caso tenemos o sea, un mecanismo directo, ¿no? Como sería un traumatismo, por ejemplo, jugador que está en el medio del campo recibe un balón y en el momento que recibe el balón se va a girar, pero otro jugador por detrás le choca, ¿no? En ese momento el mecanismo que sucede en la rodilla seguramente sea un valgo dinámico, ¿no? Que la rodilla vaya hacia adentro y eso le provoque una rotura por torsión del ligamento cruzado anterior. Eso es lo que nunca podemos predecir. ¿Alguien ha hablado por el chat? No, no, tranquila, José, que está Vale, explicando en dónde es que en dónde queda el centro de entrenamiento. vale, perfecto. Entonces, como iba diciendo, por un lado tenemos el traumatismo directo, ¿vale? Que es un tipo, el directo es un traumatismo en sí, y ese es el que nunca podemos predecir, porque tú puedes preparar a tus jugadores para que X mecanismos no ocurran, ¿no? Tú estés más predispuesto a poder aguantar algunas situaciones y en cambio un traumatismo, o sea, el cómo otra persona actúa ante tu movimiento no lo puedes predecir. Y por otro lado tenemos las indirectas, que las indirectas hasta cierto punto sí que se pueden llegar a ensayar, ¿no? A tener menos papeletas. Si tenemos la lotería, ¿no? Y compramos décimos, pues tenemos menos papeletas de que nos toque si practicamos X cosas. Entonces, en ese caso tenemos los landing y los cambios de dirección, ¿no? Una persona que en sus entrenamientos, digamos, no hace un trabajo de prevención a esos cambios de dirección, a esas recepciones de un salto, pues seguramente tenga más papeletas para poderse romper un cruzado en una situación en la que la carga cognitiva es más alta que una persona que sí que lo ha practicado. Por lo tanto, sabiendo un poquito, teniendo claro que tenemos por un lado los mecanismos directos y el mecanismo indirecto, ¿vale? Si en el directo tenemos un traumatismo y por otro lado tenemos o sea, el mecanismo indirecto y dentro de él el landing, que es una recepción de un salto y el cambio de dirección, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, os voy a compartir un vídeo conocemos todos a Gavi, el jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, que hace cosa de 2 semanas se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco externo. Bueno, pues voy Sí, a... sí. ¿Sí? Vale, venga, pues ponemos el vídeo de su lesión y luego interactuamos todos, ¿vale? Y me decís qué creéis que fue el mecanismo por el que Gavi rompe su cruzado. Se puede ver cómo el pie del defensa. Pongo desde aquí, ¿vale? Vuelvo a repetir esta parte.
Y viendo estos dos pequeños cortes del vídeo, ¿alguien se atreve a decirme cómo fue el mecanismo de lesión que produjo que Gavi se rompiera el ligamento cruzado anterior? Venga, animaros, un poquito. Que esto sea un poco más divertido, vamos a hacerlo más dinámico. Inés, es que no se vio el video, yo creo. ¿No se ha Por lo visto? menos, por lo menos de mi parte no lo pude ver. No, si le puedes dar compartir, le das compartir abajo la pantalla, entonces coge la pantalla donde sale el video. Te va a dar otra opción para cambiar la Vale, pantalla que está compartiendo ahora mismo. a ver. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Sí, Venga. Ahora sí, ahora sí. Vale. Entonces, viendo este vídeo, ¿no? Esos dos pequeños cortes que hemos visto, ¿me sabríais decir cómo es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior que sufre Gavi durante el partido? ¿Alguien se atreve a decir cómo fue, qué sucedió? Hemos visto que tenemos dos tipos de mecanismos, tanto directo como indirecto. Uno de ellos es el traumatismo y otro podría ser o un landing o un cambio de dirección. ¿Quién sabe cómo fue después de ver ese pequeño vídeo? ¿Alguien quiere decir? Hablen en confianza. O sea, aquí no se va a juzgar a nadie si dice algo erróneo. Así que no se preocupen, pueden en confianza. Yo puedo hablar. ¿Sí? Lo que comentó Inés fue un poco de los dos. Tanto recibió el impacto por atrás y sufrió un cambio de dirección. Al sufrir la carga también hizo el valgo de rodilla, generando también un poco la palanca. Eso es. O sea, la lesión de Gavi viene, el ligamento se predispone durante el traumatismo directo del jugador que va a defender la acción, en el que le mete la rodilla hacia el valgo dinámico y después él hace un landing cuando el balón lo va a recibir de arriba para cambiar de dirección y girar hacia adelante, ¿no? Entonces, se puede interpretar. Sí, dime. No, sí, termina tú y yo te voy a preguntar algo. ¿Vale? Se puede interpretar que la lesión de Gavi viene primero por un traumatismo directo, y después por un landing, porque él hace la recepción del salto y cuando cae hacia adentro su rodilla, que ya ha sufrido un traumatismo directo, ese ligamento ya suelta y deja que la tibia anteriorice. Por lo tanto, provoca una torsión entre el fémur y la tibia que evita que esa rodilla se frene. Y ahí es ya cuando él decide que no puede continuar y ese ligamento cruzado está evidentemente roto. Ahora te pregunto, Inés, Dime. no sé si ustedes tienen estudios allá, pero eh, la fatiga es un factor también para incidencia, para tener mayor incidencia de lesiones en el cruzado anterior. Si has encontrado eso, porque pues he visto ahí artículos y hay investigadores que unos dicen que sí, otros dicen que no. No sé si tienes algo que compartir con eso. Pues la verdad es que me alegra que hagas esta pregunta porque los días previos la prensa ya decía que Gavi llegaba sobrecargado a la concentración de la selección porque había disputado todos los minutos en juego con su club, con el Fútbol Club Barcelona. El jugador llega a la concentración con fatiga muscular, con mucha sobrecarga muscular y con molestias, lo que hace que sea lo que comentábamos antes. Si tenemos un montón de boletos para la lotería, Gavi de 100 igual había comprado 80 para poder sufrir ese tipo de lesión.
y en estos casos que la demanda cognitiva es tan alta, el factor de que pudiera sufrir ese tipo de lesión estaba presente. Lo que no se puede predecir es la parte del traumatismo, porque es otra persona la que le provoca a Gaby que pueda romperse el ligamento cruzado anterior. Sí, eso es verdad. Eso muchas veces el traumatismo, como yo digo, los accidentes pasan y eso ahí uno puede reducir la cantidad de la incidencia, ¿verdad? Pero Eso no, es. es imposible, o sea, es imposible. Cuando viene un traumatismo, es un viene. O sea, es como tú puedes reducir los accidentes de automovilísticos, pero siempre va a haber. O sea, por más reglas que hagan, siempre va a haber porque accidentes pasan. Eh, sí, te digo eso porque pues, hay un Hewitt, es una persona, un americano que ha escrito mucho sobre ACL y pues él dice que no, que eso no hay incidencia, que no hay estadísticas claras de que diga que mecanismo de ACL puede aumentar la incidencia por fatiga muscular, pero hay otros que dicen que sí. Y yo entiendo que sí, yo no sé si las lesiones tú te has dado cuenta si las lesiones de los ligamentos cruzados ocurren más después del segundo tiempo o más o empezando el juego o es más después del segundo tiempo. Que uno puede decir, pues mira, la incidencia es que ocurra más ya después cuando uno ya está más cansado, que los propios sectores no están trabajando como se supone, ¿verdad? La fatiga muscular es un factor que no crea la estabilidad dinámica en la articulación, ¿verdad? Además del traumatismo. O sea, no se puede saber, es lo que dices. Hay varios autores que consideran la fatiga como otro factor más añadido asociado a este tipo de lesión y otros que no lo asocian de tal manera. Decir en qué tiempo puede pasar es que es muy complicado, porque es que desde que empieza el partido, desde que empieza el juego, hay tantas variables que decir en el tiempo en la primera parte o en la segunda es muy difícil. Sí que seguramente seas más propenso a sufrirla en el segundo tiempo por el hecho de que ya llevas jugados 45 minutos y ya la fatiga es mayor, sobre todo en altas cargas, altas intensidades. Sí, gracias, ¿viste? Vale. Entonces, como hemos dicho, se trata de una lesión multifactorial, ¿vale? Porque no hay un solo factor que digas, yo trabajo esto de esta manera y porque lo voy a hacer así, mis jugadores o mis jugadoras ya no van a sufrir ninguna lesión del ligamento cruzado anterior. Eso es imposible, porque es una lesión, como decimos, multifactorial. Depende de tantísimas cosas, depende, entre otras cosas, voy a enumerar alguna, del tipo de bota, de cómo esté el terreno de juego en el momento. En mujeres, si estamos en el ciclo menstrual, el ángulo Q de las caderas, la longitud del césped, si ha llovido previamente o no y cómo se clava el taco en esa superficie. Esos son algunos de los factores. La falta de fuerza también a nivel del core, el poco entrenamiento neuromuscular, muchísimas cosas que no podemos predecir. Entonces, como veníamos diciendo, sobre todo se ha demostrado en los recientes papers, yo no sé allí si se utiliza mucho, pero aquí en España y en Europa en general hay una base de datos que se llama PubMed, que supongo que también la conoceréis, donde se registra, es la mayor base de datos donde se registran muchísimos estudios de investigación. Entonces, en los últimos años se ha demostrado que ya solo el hecho de ser mujer y practicar un deporte que tiene tanto altas demandas cognitivas como deportivas, ya es otro factor más para que pueda sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior. De cada 4 mujeres, 3 tienen mayor riesgo de poder sufrirla, sobre todo eso, en deportes de contacto y que tienen a nivel cognitivo también una demanda muy alta. Entonces, ¿cómo se trabaja el ligamento cruzado aquí en España? Allí los que estudiáis en Estados Unidos y así, sé que también existe el Athletic Trainer, que es también como una especie de fisioterapeuta. Aquí en España trabajamos entre el fisioterapeuta y el preparador físico.
Un preparador físico es una persona que también estudia ciencia de la actividad física y el deporte y entonces luego hace su máster o su especialización en readaptación de lesiones, ¿vale? Aquí el fisioterapeuta en España, que luego lo comentaremos un poco más adelante, no podemos abordar todo el proceso de rehabilitación de un cruzado, o no deberíamos. Entonces, nosotros somos principalmente en las primeras fases de un ligamento cruzado anterior. El fisioterapeuta en España trabaja desde el día, la semana, las 2 semanas previas a una rotura del ligamento cruzado anterior, o sea, de la cirugía, perdón, hasta los 3 meses y medio post cirugía. En ese momento es cuando el preparador físico, readaptador, coge a esa persona y ya se empieza a trabajar X cosas para su vuelta al deporte. Entonces, al estar yo en un equipo profesional, os voy a contar un poco cómo trabajamos nosotros. Entonces, gracias al club en el que estamos, trabajamos con la Clínica Universitaria de Navarra, no sé si la conocéis, es bastante conocida a nivel internacional y sobre todo nacional, ya que mucha gente, sobre todo gente importante como el rey de España, ha venido a operarse a esta clínica. Entonces tenemos la suerte de trabajar pues eso, con profesionales, sobre todo cirujanos ortopedas, que son los que se encargan de arreglar esta lesión. Pues aquí están lo mejor de lo mejor, entonces tenemos en ese aspecto muchísima suerte. Entonces, jugadora que es del primer equipo de Osasuna que se lesiona en un partido, en un entrenamiento, se le manda a la clínica. Allí se le hace el estudio, se le practica resonancia magnética. Sobre todo, recordar que la resonancia magnética está contraindicada en las primeras 48 horas de la lesión, ya que esa rodilla va a empezar a soltar líquido intraarticular, que seguramente sea líquido mezclado con sangre, porque una rotura del ligamento cruzado anterior provoca un sangrado extremo y no llega a ser en el momento, o sea, va como desde las 4 horas que pasa la lesión en adelante hasta las primeras 72 horas, es la fase pico donde esa rodilla más volumen va a coger. Entonces, pasado ese tiempo, ¿vale? Se practica la resonancia magnética, ¿sí? En las primeras horas es contraproducente porque seguramente se haga la imagen y ese sangrado nos va a provocar que bloquear, digamos, toda la zona del ligamento que queremos ver y las imágenes no van a ser concluyentes. Entonces, lo dicho, se le practica a las 3-4 días y después tenemos ya los resultados a las 24 horas más o menos de hacerlo. Las suele ver el médico que trabaja con nosotros en el equipo, y un día a la semana nos juntamos todo el servicio médico y comentamos los resultados, previamente de decírselos al jugador o jugadora. En este caso, como yo estoy con las chicas, pues os cuento cómo es. Nos juntamos, vemos cómo es la mejor opción, si se plantea tratamiento conservador o se plantea un tratamiento quirúrgico. Normalmente, por la situación en la que estamos, aunque la rotura no sea completa, siempre se les plantea la cirugía, porque al final son deportistas de élite que no nos podemos jugar el tiempo a intentar recuperar una lesión que sabemos que puede volverse a romper porque la unión de las fibras del ligamento pues seguramente no vuelva a ser igual que cuando ese ligamento estaba íntegro. Entonces, se opera a esa jugadora y durante su estancia en el hospital, que suelen ser las primeras 24 horas, se le pone la máquina que hace flexión y extensión de rodilla de manera pasiva, siempre limitándola a los 90 grados. Y también se utilizan las máquinas Game Ready, que no sé si las conocéis, pero son crioterapia con compresión, y lo que hace es ayudar a todo ese edema que se ha generado post cirugía a repararlo y a ayudar a que toda esa inflamación desaparezca. Entonces, ya en el momento que esa primera semana pasa, esa jugadora ya tiene que venir a la ciudad deportiva a empezar su tratamiento. Entonces, si digamos que de los 3 meses que hemos dicho, que empieza con el fisioterapeuta, empieza conmigo. Siempre todo bajo supervisión del médico. Nosotros no hacemos nada
que el médico nos diga que no se puede hacer con esa persona, porque no todas las lesiones del ligamento cruzado anterior son iguales. Hay muchos factores y hay muchas cosas a tener en cuenta. Si toca menisco, si no toca menisco. Dime. Vale. Si toca menisco, si no toca menisco, si está asociada a lesión del ligamento colateral interno de la rodilla, tanto menisco externo como menisco interno, lo que sea que pueda estar asociado. Entonces, en el momento que empezamos a trabajar con esa jugadora, aquí en España se utilizan se utilizan principalmente 4 técnicas, ¿vale? Paso a la diapositiva. Vale. En este caso, por ejemplo, utilizamos los ganchos. Los ganchos son unos artilugios, ¿no? Un instrumento metálico que tiene diferentes puntas y diferentes tamaños. Entonces, lo que hacemos con esos ganchos es empezar a trabajar la separación de los tabiques musculares, es decir, las adherencias que se generan, tanto en la cicatriz como en la movilización de la rótula y sobre todo separación de los tabiques musculares, en este caso del cuádriceps, ¿vale? Digamos que aquí en España los ganchos de fibrólisis se entiende que son como una extensión del dedo, ¿no? En este caso el dedo no llega a entrar a esa zona porque digamos que es muy grueso y eso es tan fino que tienes la capacidad de entrar entre, digamos, por ejemplo, recto anterior del cuádriceps y vasto medio y poder separar un poquito ese tabique para que tenga mayor rango de movilidad, ¿vale? Después, otra técnica que utilizamos también aquí, que supongo, no sé si allí ha llegado todavía o si la utilizáis o no se puede hacer, es las agujas de punción seca, ¿vale? Tú las pones, por ejemplo, para un dolor de rodilla, tú pones las agujas en vasto medio del cuádriceps, vasto externo, tibial anterior y en la zona de tibial posterior, ¿vale? Esto también sirve, por ejemplo, para el ligamento cruzado anterior. Entonces, digamos que lo que hacemos es meterle corriente a esas agujas para que ese músculo empiece a contraerse, ¿no? Esa parte muscular empiece a contraerse. Con eso lo que generamos al final es como una fatiga muscular por contracción, porque son contracciones muy repetidas y por lo tanto producimos a nivel fisiológico un ciclo de hipoalgesia para aliviar el dolor en esa zona y sobre todo también soltar toda esa zona muscular que se ha visto sobrecargada por el exceso de trabajo. En este caso, por ejemplo, una neuromodulación la utilizaríamos tras una sesión en la que hemos metido mucho trabajo del cuádriceps, que sabemos que es fundamental en el primer mes de trabajo en una cirugía de ligamento cruzado anterior, pues te viene el jugador y te dice, es que estoy muy cargado y no todo el cuádriceps que me molesta, pues es una alternativa, una terapia más para ayudar a soltar. En este caso, por ejemplo, la neuromodulación en España es algo que se utiliza muchísimo y yo he tenido, por ejemplo, la suerte de hacer la formación con Antonio Godino, que si no lo conocéis os recomiendo que lo sigáis porque en España es de los pioneros en esta técnica y la verdad que merece muchísimo la pena aprender y formarse con él. Luego también tenemos la terapia Indiva, que Indiva supongo que sí que la conoceréis, diatermia, tecarterapia, que lo que hacemos pues ya es generar un circuito entre la placa y los diferentes cabezales, tanto resistivo como capacitivo, para ayudar a aliviar las zonas de dolor, de sobrecarga muscular. Y luego también utilizamos mucho el tema de la electroestimulación, las corrientes. En este caso solemos utilizar corrientes rusas que se llaman, que supongo que la nomenclatura será igual allí que aquí. Y con eso lo que hacemos es trabajar en fatiga muscular para que ese músculo coja tono y volumen. Y luego, siempre, después de las sesiones con fisioterapeuta, se les pasa la escala EVA, ¿vale? Para que nos digan cómo es su sensación post sesión de rehabilitación. Y también pasadas las primeras 24 horas hasta que nos volvemos a ver. Al final estos deportistas pasan con nosotros desde, digamos, de los 7 días de la semana, 5, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Preguntaron cuál es el nombre de la persona y es Antonio Godino, ¿verdad? Antonio Godino, sí, eso es. Ok. Otra preguntita.
que se me olvidó, alcé la mano y es que estaba en el mute y se me olvidó eso. ¿Qué injerto regularmente ustedes usan allá cuando lo operan? Vale. Aquí en España, por regla general, o sea, digamos que el gol estándar es utilizar plastia del semimembranoso isquiotibial. Ok, Suele ser lo habitual. Es muy raro encontrarte aquí en España gente con cirugía de HTH de rotuliano. Pero ok, es cierto que lo que os comento, al final, al estar trabajando con la clínica universitaria, tenemos la suerte de que hay profesionales muy, muy buenos. Entonces, depende de la demanda deportiva que tú tienes, te ponen plastia de isquiotibial o de rotuliano. Por ejemplo, si conocéis al Chimi Ávila, el Chimi Ávila se operó aquí en Pamplona también, porque es jugador de Osasuna, y él lleva la plastia de HTH en una de las rodillas. ok, ok. Acá nosotros estamos utilizando ahora más el del cuádriceps, que es uno relativamente nuevo. Pero obviamente es algo nuevo y está todavía bajo investigaciones, falta mucho por averiguar, pero es menos complejidad a la hora de hacerlo. O sea, menos fracturas de la patela, menos dolor anterior de la rodilla, eh, y pues se recupera más rápido y menos pérdida del cuádriceps, de la fuerza del cuádriceps, pero pues obviamente cada cirujano, como tú dices, tiene sus preferencias, ¿verdad? Eh, Sí, sí, eso es algo que tampoco podemos ni predecir. Sí que es cierto exacto. que luego recuperar una musculatura isquiotibial a las mismas condiciones antes de llegar a la lesión es muy difícil, porque es Eh, una musculatura tan potente que siempre tienes que estar en ese rango del 10% de simetría en una pierna y otra, y a veces esa última parte es la más complicada. no, y es como tú dices, que es bien importante también qué otro factor está envuelto, si hay un menisco envuelto, si lo repararon, si fue una limpieza del área, o sea, que no fue reparado, porque si fue reparado, entonces la rehabilitación es diferente. Igual cuando usas un tipo de injerto, es completamente diferente la rehabilitación, o sea, cuando tú vas a trabajar uno que tiene el hamstring, no es lo mismo que uno que tiene un lateral tendón graft. Y eso es bien importante que la gente entienda eso, o sea, que no todas las ACL se trabajan iguales, como tú dijiste al principio. Sí, eso es lo más importante. Ahora llegaremos también a eso, que alguna cosa sí voy a comentar también de ese aspecto. Y nada, sobre todo también eso, que al final, yo no sé allí cómo, cuando se opera solo menisco, por ejemplo, cuánto tiempo de inmovilización tenéis. Porque aquí en España se supone que tienes que estar un mes sin practicar lo que es ningún apoyo Ok, de la pierna operada. eso es dependiendo. Si en el caso mío, que yo veo muchas cirugías de ACL y de menisco, eh, va a depender en el área en donde te operan el menisco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú flexionas la rodilla, si hay más presión en la parte anterior o posterior, y pues obviamente puede dañar la reparación. Igual cuando tú estás poniendo peso. Así que dependiendo de donde te operen, pues si te dejan poner peso o no. Hay veces que como ayer, yo tuve una paciente que el doctor le dijo, tiene un ACL con reparación de menisco, y él le dijo, mira, ya puedes empezar a poner peso. Y ella tiene nada más 3 semanas y media, 3 semanas. Y le dijo, ya tú puedes empezar a poner el peso poco a poco. Y pues entonces empezamos a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque la reparación no era en el área que cuando tú pones estrés en la rodilla, pues le crea presión en el área de reparación. Así que cuando un terapista tenga un reemplazo de una reparación de menisco, lo primero que tiene que saber es que en dónde fue la reparación y discutirlo con el ortopeda, porque hay veces que el ortopeda le da permiso a poner peso y no está mal. Hoy en día las investigaciones dicen que no está mal ponerle peso en reparación de meniscos, dependiendo nuevamente en dónde sea la reparación. Pero normalmente cuando son que no ponen peso, muchas veces te dicen 6 semanas acá. Acá te dicen no puedes poner peso por 6 semanas. Aquí no hacen distinción, o sea, aquí son así todos. Parece que vas al mismo vas a diferentes doctores y todos te dicen lo mismo. Entonces es como, bueno, pues parece que han hablado entre ellos.
siempre lo mismo, establecido y o sea, a veces depende si es sutura meniscal o un limado, una limpieza de la zona, pues ahí sí que a veces te dejan salir apoyando, pero en el momento que hacen algo de sutura, nada durante 5 semanas. Y alguien escribió aquí que pues usualmente en donde él trabaja pues le ponen que pueden poner el peso desde el principio con el brace lock en extensión, o sea, con el inmovilizador, que igual acá tienen que tener el inmovilizador hasta que no tenga una contracción completa y buena del cuádriceps, pues entonces no puede desbloquear el brace cuando esté volando. No sé ya si usted tiene que usar el brace y por cuánto tiempo tiene que usar el brace también. Pues mira, es que igual os parece un poco extraño, pero aquí en España, por ejemplo, el inmovilizador, depende en qué clínica te operan, no se utiliza. Hay gente que se opera del ligamento cruzado anterior y no sabe ni lo que es. Cuando te ponen una inmovilización que luego, o sea, estas que son biarticulares, ¿no? Que las puedes ir tú poniendo más extensión, menos extensión, pues por ejemplo aquí en la clínica sí que les ponen, pero en otros clubs que he trabajado ni siquiera, o sea, salen con un vendaje de la pierna. Después, a los 3 días retiran el vendaje y ya no saben nada más. Nadie Okay. les da esas pautas. Eh, Aquí funciona, eso está un poco en el aire. Mucha gente no sabe las pautas hasta que va el médico a su siguiente consulta. okay. Y la neuromodulación que es con el dry needling, ¿cuánto tiempo tú lo usas? Pues 10 minutos, 15 minutos. Eso es. Depende, es que esto daría para otra formación, ¿eh? Pero la neuromodulación depende de lo que quieras trabajar. Al final esto lo que haces es trabajar el sistema nervioso. Ujú. Entonces, si trabajas a nivel de fibras motoras, vamos a trabajar en frecuencias más bajas y tiempos más altos. Y en cambio, si trabajamos, o sea, tiempos más altos, sí, y si trabajamos a nivel sensitivo, vamos a tener tiempos más cortos y frecuencias mucho más altas. Okay. Depende de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, para una neuromodulación en una pierna que está cansada post sesión de rehabilitación, trabajaríamos a nivel motor, entonces pues trabajaríamos 8 o 10 minutos como mucho. Siempre tiempos, cuando trabajamos a nivel motor, menos de 10 minutos. ¿Alguna pregunta de la gente? Pueden alzar la mano y pueden hablar, y pueden quitar el mute si quieren. Pues si no tienen preguntas, pues Inés sigue por ahí para abajo. Vale. Entonces, también es muy importante, yo no sé, aquí ahora se está empezando a trabajar mucho, yo no lo utilizo demasiado, el tema de la restricción de flujo y los vendajes flossing para llegar a a ganar más volumen y masa muscular. No sé por allí si se utiliza mucho o no, aquí de momento es muy pionero y no en todos los sitios se utiliza o se establece dentro del protocolo. Entonces, luego también, súper importante en las primeras fases y en todo tipo de rehabilitación, las tareas cognitivas. Es súper importante que el deportista se sienta también deportista, incluso estando fuera de su terreno de juego. Al final, es muy importante pues, trabajar a nivel cognitivo también para la lesión del ligamento. Por ejemplo, en este caso, a mí hay un ejercicio que es súper simple, pero me parece que se trabaja ya desde el primer día y consigues como generar esa alianza terapéutica con nuestros jugadores. Es cuando estás tumbado en la camilla, ¿no? Si yo te digo, o el número 1, tú haces flexión de rodilla, arrastrando talón por la camilla. Si yo te digo número 2, chafas, ¿no? Un foam roller, chafas foam roller y haces activación del cuádriceps. Esas son tareas que a nivel cognitivo ya les estás exigiendo una demanda, ¿no? Y a la vez están haciendo lo que queremos para ganar en estos casos rangos de movilidad. Siempre intento utilizar ejercicios en los que estén entretenidos para que tengan la mente un poquito despierta. En ese caso, eso es algo que me gusta mucho utilizar. Incluso estar haciendo un juego, ¿no? Y pasarles el balón, aunque sean las manos, para que tengan como esa sensación de que el balón está cerca. Y luego, también es muy importante, y esta parte durante este proceso de lesión la realiza el readaptador,
el trabajo condicional. El trabajo condicional significa el trabajo de fuerza. Es decir, tenemos a una persona lesionada del ligamento cruzado anterior, pero no nos tenemos que olvidar que esa persona es deportista, que su vida es vivir del deporte y que dentro de 9 meses o cuando esa persona esté preparada para volver a la práctica deportiva, tiene que volver bien a nivel condicional, a nivel de caja torácica, de fuerza. O sea, el cuerpo se atrofia muchísimo durante las primeras fases, entonces eso es algo que no tenemos que dejar de trabajar. Entonces, desde el primer día, aunque sea solo miembro superior y trabajo de abdomen, tiene que empezar a funcionar, porque si no, nos vamos a pegar después de los 9 meses de rehabilitación otros 2 meses para que esa persona llegue en óptimas condiciones al partido. Y eso es lo que no puede ser, se tiene que trabajar desde el primer día. Que lo poquito que podamos ir haciendo, ir compensando y al final a ellos también les viene súper bien porque se sienten deportistas. Y con esto, al cuarto punto, que para mí es el más importante de estos 4, es la comunicación con el jugador. Hay que escucharlos, de verdad. O sea, es que de nada me sirve tener tiempos biológicos y ahora este mes me toca trabajar esto, este otro mes me toca trabajar este otro, y es que si no trabajo esto no puedo avanzar. Es que a veces vale más ir despacio y con calma y poder hacer las cosas bien que intentar correr para llegar a todo. Hay que escucharlos. Muchos días seguramente estén cansados, no les apetezca hacer la sesión que les toca, pues se adapta, hay que buscar la adaptación. No todo está escrito, no es copio los ejercicios que hace mi compañero y se los hago hacer. No, hay que tener un poco de pausa y sobre todo escucharles, porque cuando estamos en el fútbol profesional hay que tener muy en cuenta que estos deportistas que se lesionan no suelen ser de la ciudad en la que se han lesionado. Entonces son personas que están solos y que necesitan de nuestro apoyo para poder salir adelante en estas lesiones. Eso también hace muchísimo más que a veces hacer ejercicio en este tipo de sesiones con nuestros deportistas. Entonces, como íbamos diciendo, el abordaje aquí en España pues, se hace de manera multidisciplinar, como os he dicho. Por ejemplo, aquí nos reunimos médico, coordinador de los servicios médicos, readaptador y yo. Tenemos una reunión semanal y vemos cómo vamos a evolucionar con cada uno de los casos que tenemos. Después, respetar los tiempos biológicos, o sea, es súper importante. Si conocéis, por ejemplo, la lesión del Chimi Ávila, que se tuvo una lesión de los dos cruzados, vale. La primera, imaginaros, surge hace 6 meses, ¿no? Y a los 6 meses está volviendo a jugar en un partido de alta competición, o sea, en un partido de la Liga Española, con lo que todo eso conlleva. Bueno, pues nada, al siguiente día entrenando en fatiga muscular, rotura de la pierna contralateral. ¿Y por qué? Porque es una persona que tiene una capacidad de ganar muchísima masa muscular en cuestión de muy poquito tiempo. Al mes estaba saltando, a los 3 meses estaba saltando, cambiando de dirección, entrando a entrenar con el grupo y a los 6 meses se rompe la otra rodilla. ¿Y por qué? ¿Hizo algo mal en el trabajo? No, o sea, mal no lo hizo, lo que pasa que es que no respetaron los tiempos biológicos. Sabemos que un ligamento cruzado anterior, cuando se rompe y nos cogen un injerto para ponerlo, ¿no? Cuando cogen la plastia del tendón rotuliano o del isquiotibial, sabemos que tienen que pasar 24 meses para que ese tendón se convierta en ligamento. Hay algunos papers que dicen que tienen que pasar 24 meses. Y normalmente a los 9 meses tenemos el alta deportiva y el alta médica para volver a la práctica. Entonces, por eso siempre existe el riesgo de relesión, porque muchas veces, sobre todo en deporte de alto rendimiento, no se respetan los tiempos biológicos, ya que esas personas tienen que volver a jugar cuanto antes. ¿Vale? Luego, lo que hemos dicho también, la alianza terapéutica. Es súper importante que el deportista que tienes confíe en ti. Es muy importante. De hecho, es lo más importante de todo el proceso. Que esa persona confíe en ti, en tu trabajo y que podáis trabajar de manera conjunta. Porque eso va a ser siempre un plus y va a ser algo muy positivo en ese tipo de rehabilitación. Y luego siempre el entrenamiento neuromuscular. Hay que trabajar desde el primer día enfocados en eso, en ganancia de fuerza muscular, tareas cognitivas, es siempre lo más importante de todo. Y sobre todo, respetar los tiempos, poco a poco. Por ejemplo, a mí aquí en España, la máquina de leg extension, ¿no? Siempre era como, ay, pero ¿cómo va a utilizar esa máquina? ¿Pero cómo va a hacer esto?
pues es fundamental para trabajar el cuádriceps de manera analítica. Sabemos que a partir de la semana 5 tenemos que limitar esa extensión para que la plastia no sufra mucha tensión y entre los 90 y 45 grados podemos trabajar siempre en esos rangos, no hay ningún peligro. Igual que para utilizar la bicicleta, sabemos que la rodilla tiene que tener unos grados de flexión máxima de 110 grados. A partir de 110 grados y trabajándola con bicicleta no tenemos ningún problema. Entonces, son pequeños datos que aplicándolos sabemos que no comprometemos la plastia. Y eso también es muy importante para ir respetando poco a poco los tiempos de recuperación. ¿Alguna cosa? Sí, sí, una preguntita. ¿Tú has visto que el factor miedo es un factor para volverse a lastimar o para retorno al deporte? O sea, que si tú ves que el paciente tiene mucho miedo, tú como quiera si tiene la fuerza y tiene todos los factores, lo pones a jugar o simplemente no lo dejas jugar. No se le deja jugar. Pero no se le deja jugar porque es que su rendimiento ya es completamente diferente. Se trabaja de otra manera, se trabaja de otras maneras, con psicólogos, con lo que sea, pero es que es un factor es un factor de riesgo que seguramente luego le produzca una frustración porque no llega a hacer todo lo que le gustaría por el miedo. Entonces ya eso también derivamos un poco a psicólogos. Tenemos la suerte también de tener en el club por si necesitan y en esos casos ya no solo depende de nosotros. Exacto, ese es un factor bien importante. Y algo que quería añadir es que en el pasado, como dice Inés, antes se trabajaba agresivamente, y agresivamente yo me refiero a que querían que el atleta retornara lo antes posible al deporte, y esto estamos hablando de 6 meses, y se han dado cuenta, como ella dice, que tú puedes recuperar la fuerza muscular, el arco movimiento, todo, porque tienes una habilidad de recuperación rápida, pero no significa que estás realmente ready para retornar al deporte. Y se ha visto que si tú regresas en 6 meses, la incidencia de lesión del ligamento cruzado, no tan solo en ese lado, sino en el contralateral, es hasta un 50%. Así que muchas veces nosotros tenemos que educar a esos pacientes a decirles que esto es un tratamiento que toma tiempo, que esto no es uno que va a volver rápido y que no es cuestión de mientras más rápido mejor. Porque muchos atletas se creen que mientras más agresivo, mientras más inventos de ejercicios haga, va a retornar más rápido al deporte y va a ser mejor para él. Y él todo lo contrario. Lamentablemente la incidencia de lesiones en el cruzado anterior de la pierna contralateral es bien alta si hacen eso. Así que es bien importante la educación en estos casos. Y lo otro que dijo anteriormente en el slide anterior, Inés, es bien importante. Todos esos factores son bien importantes para todo tipo de lesión, no solamente para ICL, para todo tipo de lesiones. Por ejemplo, la tarea cognitiva. Un paciente se siente mejor haciendo cosas que le gustan. O sea, hay gente que no le gusta hacer unos tipos de ejercicios, unas cosas, porque no se siente cómodo, pero si tú lo cambias en un medio ambiente diferente y se siente más adaptado, se siente mejor, va a sentirse mejor, va a tener menos dolor y va a ser más funcional. Así que es bien, bien importante eso y como dice ella también, el trabajo no tan solo del área afectada, sino tiene que trabajar todo el cuerpo. O sea, tenemos que trabajar todas las cadenas cinemáticas, tenemos que trabajar todos los grupos musculares, no solamente en la parte afectada. Y la comunicación, como siempre, es bien importante entre todos atletas o pacientes y el profesional de la salud, ya sea con el médico, ya sea con el psicólogo, ya sea con el terapeuta físico, ya sea con el grupo multidisciplinario. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, y a mí se me ha olvidado decir que a veces, por ejemplo, ¿no? Hay que frenarlos, hay que frenar a los deportistas Ujú. porque se ven tan bien, ¿no? Y dicen, es que este ejercicio lo hago, es que no me supone esfuerzo. Ya, no te supone esfuerzo a ti, que tienes una capacidad de esfuerzo y de sacrificio muy grande, pero a la plastia, o sea, se nos olvida que es una rodilla nueva, que es que una zona, una estructura que era un tendón, que no tiene la capacidad propioceptiva de un ligamento, ha pasado a ser ligamento.
Es que necesita muchos tipos de estímulos para captar todas esas sensaciones, todos esos mecanorreceptores que tenemos en los ligamentos cuando nos torcemos el tobillo, por ejemplo, ¿no? Nos hacemos una inversión de tobillo y nos hacemos un esguince, es que ese ligamento, todas esas veces anteriores que se ha doblado, tiene unas capacidades de reacción muy superiores a las que tiene un tendón. Entonces, aunque un squat con peso sea un ejercicio muy simple, pues es que igual es lo que tiene que hacer ese ejercicio tan simple. Igual no necesita hacer el squat a una pierna. Entonces, esas son cosas que parece que tenemos que correr, correr, correr y no tocan en ese momento. Sobre todo en España, en la parte del fisioterapeuta, en los 3 primeros meses. O sea, al final nosotros aquí no estudiamos fuerza, no estudiamos cargas, solo estudia un CAF. Entonces, un readaptador. Entonces tenemos que estar siempre en sinergia y trabajando en conjunto para poder conseguir los resultados que queremos. Eso aquí en España es muy importante. O sea, ni uno puede hacer el trabajo por su lado, ni el otro por el otro. Lo mejor es en conjunto. Sí, como tú dices, esos son los más peligrosos. La gente que entiende que está bien y se siente bien y recupera bien rápido, pero no entiende que la sanación por fuera es diferente a la sanación por dentro y toma tiempo adentro. Y muchas veces ven que la rodilla no está inflamada, tiene buena movilidad, tiene buena fuerza, ok, vamos a darle carga. Y no tiene el endurance, el rendimiento necesario y la sanación necesaria en el ligamento que está injertado, que es como tú dices, hay que respetar el proceso biológico, ¿sabes? Y eso es lo que pasa muchas veces. Dime, José. Inés, tengo una pregunta. En el caso de primera división, en el caso del equipo en el que trabaja, por ejemplo, la jugadora una vez se lastima, ella tiene la potestad o la decisión de, por ejemplo, escoger algún otro lugar para rehabilitarse, como hacen, por ejemplo, algunos jugadores en el Real Madrid, que a veces se van para otro país, ¿verdad? O a su país a rehabilitarse, ¿verdad? Con permiso del club, pero no pueden hacer eso. Tienes que tener la autorización del club y normalmente aquí, por ejemplo, creo que no. O sea, tus servicios médicos, teniendo las clínicas que tenemos aquí, nadie se quiere ir. O sea, tenemos la suerte de que nadie se quiere ir a otro sitio porque aquí tienes lo mejor de lo mejor. Claro, por eso mismo pregunto, pues, ¿verdad? Si la jugadora se va para otro lado, entonces después uno no sabe cómo están rehabilitándola o qué le están, ¿verdad? Qué cosas le están haciendo, y ya la comunicación básicamente se pierde. Así Tiene que que, ser del equipo médico, del servicio médico del club, todo el abordaje. De hecho, aunque sea algo insignificante, ¿no? El otro día me escribió una jugadora que iba a ir con el fisioterapeuta de su familia, al que iba su familia de normal, a que le pusieran Indiva. Y me tuvo que avisar a mí para que yo diera parte de que esa jugadora iba a usar el servicio de fisioterapia al que iban sus padres, por ejemplo, para, para que esté notificado. O sea, no pueden ir a otro sitio por su cuenta y que nosotros no nos enteremos. Sí exacto, que pueden ir, por ejemplo, al fisio para otro tipo de tratamiento, pero todo lo que son rehabilitaciones, readaptaciones y demás, no. esa parte educativa al atleta, que dejarle saber eso, que es bien importante, que la rehabilitación, ¿verdad? Si se hace con un grupo de trabajo, que sea en conjunto, que esté en el mismo lugar, pues va a tener muchos beneficios mayores que si entonces se va para otro lado a hacerse otras cosas y, ¿verdad? Le pueden cambiar el plan de tratamiento, le pueden hacer otras cosas que entonces, No podemos asumir ese exacto, riesgo con exactamente. gente que vive de esto. No podemos. Y tengo otra No se pregunta, concibe. exactamente. Y tengo otra pregunta, ¿verdad? Una vez el atleta se lesiona en el campo, ¿quiénes son las primeras personas que entran al campo? En el caso de ustedes allá en España, ¿quiénes son las primeras personas que entran al campo ¿verdad? A trabajar con ese atleta, sabiendo, ¿verdad? Que muy probablemente tienen que sacarla o removerlo del campo, ¿verdad? O sea, Entramos en banquillo. De normal estamos el médico y yo y entramos los dos juntos. Entonces, entras con el médico. sí, el médico y yo. Ok. Entramos los dos. Entonces, el primero que hace la primera valoración, sobre todo si son traumatismos craneoencefálicos y así,
los hace el médico. Yo pues, estoy un poco como de auxiliar ayudándole, pero al final el que tiene la potestad de hacer un diagnóstico o hacer una valoración es él. En otros equipos, por ejemplo, en otros clubs, no se viaja con médico ni se tiene médico. Entonces, tú eres el primer servicio sanitario que hay ahí para ayudar. Entonces, sí que aquí en España se exige tener primeros auxilios a todo el personal sanitario, los fisioterapeutas también. Tenemos que tener nuestra acreditación de pues eso, por si pasa algo, una RCP, lo que sea, y no hay otra asistencia en el campo, somos nosotros los que tenemos que intentar salvar de esa situación. Pero también es verdad que aparte de estar nosotros, que somos la primera asistencia, en este tipo de categorías que ya son profesionales, por reglamento interno, la Federación Española de Fútbol manda que tiene que haber ambulancia con servicio médico también, ambulancia medicalizada en todos los juegos. Excelente. Muchas gracias. Y eso es bien importante, o sea, gente que esté trabajando con equipos o haciendo labores comunitarias por ayudar, ¿verdad? Por bono, o sea, que no es que esté cobrando, ¿verdad? Siempre tienen que estar pendientes de esos detalles, o sea, especialmente ese detalle que dijo Inés al final. Tiene que haber ambulancias, tienen que haber unos servicios médicos, ya sea una carrera, un maratón, un 5K, alguna actividad que envuelva actividad física, tiene que haber una ambulancia porque si pasa algo, tienen que activar el sistema de emergencias médicas lo antes posible y eso es bien importante. La gente se cree que eso es chiste. Y yo he parado, yo me acuerdo que yo tuve que parar unos Juegos Panamericanos en un venue porque no tenían en Santo Domingo, República Dominicana, ambulancia. Y se les pasó y ellos digo, no, que salió un momentito. No, pues no se va a empezar hasta que no empiece, hasta que no llegue la ambulancia. Y obviamente me odiaron por todo el resto de la competencia, pero pues no se comenzó hasta que no llegó la ambulancia. Porque si no, la Agencia Internacional el COI lo iban a multar a ellos. En este caso, pero es bien importante eso. Hay una pregunta, Inés, en el chat que dice que no sé si vas a hablar de eso después, pero dice que qué guías o pruebas utilizan en España para retornar a jugar. Se hacen los hop test, toda la batería de los hop test. Ok, Y se hacen dinamometrías, sí, lo iba a comentar ahora en esta, bueno, esto ya lo he comentado, en esta diapositiva iba a decir un poco lo que hacemos nosotros hasta los 3 meses y lo que hacen los readaptadores. ok, Al final, empiezo por eso y lo digo ya, cada jugador, X meses va pasando por dinamometrías y por los hop test, el single leg, lo que sea, se les hace todos los test de saltos, que lo suele hacer el redactador, no nosotros, y se valora si esa persona está ya para poder entrenar con el grupo o tiene que seguir haciendo trabajo individual. Y sobre todo depende también del nivel de fuerza muscular. Como te digo, se les hacen dinamometrías cada mes, mes y medio, y la dinamometría tiene que salir con diferencia del ratio isquiotibial cuádriceps de una pierna y otra, con una diferencia menor al 10% de fuerza muscular. Siempre menor al 10% en cualquier caso, porque si no es un riesgo, un factor de lesión del lado contralateral, ya no solo del operado, sino del otro. Entonces, como digo, aquí en España el fisioterapeuta trabaja desde el mes 1 hasta el mes más o menos 3. Entonces, esas primeras semanas hacemos trabajo de camilla, en camilla se trabajan los rangos de movilidad, la inflamación, la movilización de la rótula, la carga muscular, el drenaje, empezamos a hacer las transferencias de peso, la reacondicionación a la marcha, el que esa persona vuelva a saber andar, porque al final tiene una rodilla nueva y hay que ayudarle. Toda esa parte también de la tarea cognitiva pasa por nosotros. En el momento que esta jugadora ya tiene X rango de fuerza muscular, también tiene toda la movilidad completa, el médico da el ok, esa jugadora, que suele ser a partir del mes 3, ya pasa automáticamente a trabajo con el redactador. Nosotros a partir del mes 3, en este caso, vemos a la persona si nos necesita, pero
toda esa parte ya de trabajo unipodal, trabajo de cambios de dirección, inicio de las pliometrías en sí, tareas de grupo, tareas con perturbaciones, todas esas cosas pasan por un readaptador. Es el readaptador el que tiene que medir las cargas de trabajo y lo que puede asumir esa persona. Como digo, lo fundamental en estos 3 primeros meses, sobre todo, o en lo que yo me centro más, es intentar llegar al mes 1 con una extensión completa de la pierna. Les suelo mandar siempre para casa autoposturas en las que tienen que mantenerse un tiempo y muchísima movilidad. Yo les digo, a partir de ahora y en los próximos 9 meses, estos 5 ejercicios son como el Padre Nuestro. Los tienes que hacer sí o sí. Porque como esa rodilla coja rigidez, nos va a costar mucho más tiempo el poder volver a movernos. O sea, el flexo de rodilla es una de las cosas más temidas. Entonces, como digo, siempre intento llegar a la semana 3 con la máxima extensión posible y la flexión en torno al mes y medio intentamos que sea también completa, siempre bajo la supervisión del médico y que él nos vaya diciendo si los rangos que estamos contemplando van bien o van mal por la plastia que lleva esa persona. Y como digo, empezamos eso, haciendo ese trabajo de camilla y también a las 3-4 semanas empezamos a hacer ya trabajo de fuerza bipodal con las dos piernas, trabajo sobre todo de musculatura de cuádriceps y también de musculatura isquiotibial, trabajando un poquito la frenada en excéntrico para que esa rodilla sujete bien. Muchísimo trabajo del sóleo, que el sóleo es el gran olvidado en las rehabilitaciones de cruzado. Todo el mundo se olvida de que es un músculo muy pequeño, pero que es flexor de rodilla y es súper importante. Igual que una de la porción del gemelo, ¿no? De los gastrocnemios, también son parte de flexores de rodilla y es súper importante trabajar todo el miembro inferior, sin olvidarnos del glúteo medio, que es el principal estabilizador. Un glúteo medio fuerte es una rodilla que tenga menos tendencia a ese valgo dinámico, porque vamos a conseguir tener un estabilizador de cadera. Entonces, luego pasan a readaptadores. Me hubiese gustado poderos poner una foto del gimnasio en el que trabajamos. No me es posible porque no podemos sacar fotos de allí. Al final es un gimnasio, pues, si habéis visto fotos del gimnasio del Real Madrid, ¿no? En algún post en Instagram y en Twitter, pues es parecido. Igual no nos dejan sacar fotos, entonces tenemos toda la maquinaria, tenemos todos los medios posibles para poder rehabilitar esa rodilla lo mejor posible y eso, y a partir de ahí trabajar y seguir trabajando, siempre en sinergia entre el readaptador y el fisioterapeuta, pero eso, siempre de la mano. Aquí hay que ir de la mano. Y nada, os quería también, bueno, hasta aquí, eso es un poco la presentación. Luego os quería comentar 3 casos que yo he tenido en lesiones de ligamento cruzado. Por un lado tuve una jugadora en el Real Madrid, una jugadora que generó un quiste en la plastia y tras 6 meses de rehabilitación, esa jugadora seguía con un flexo de rodilla, no llegaba nunca a la extensión completa, ni incluso estando parado de pie, o sea, era imposible. Y encima había 3 compañeras suyas que también se habían roto el ligamento cruzado y ella veía, su frustración era ver que sus compañeras que se habían lesionado más tarde que ella iban mucho más rápido en esa rehabilitación que ella misma. Entonces todos los días era llorar, psicólogo, ayuda externa, porque esa chica no podía andar, o sea, es que no podía, estaba coja. Entonces, eso es uno de los casos en los que digo que es súper importante la alianza terapéutica y la comunicación con el jugador, porque tú le estás pidiendo cosas, pero la cabeza de esa persona no está para la demanda que se le está pidiendo. Luego he tenido ya 3 casos en otros clubs de ruptura del ligamento cruzado anterior, porque la rehabilitación previa no se había hecho bien, habían vuelto antes de la cuenta, no habían seguido los plazos, habían ido por su cuenta, nadie les había, porque aquí en España, aunque parezca que no puede ser,
tú te lesionas un ligamento cruzado anterior y la rehabilitación que se te hace es muy precaria. Tienes que estar o en un club grande o tener medios para poder hacer una rehabilitación en condiciones. O sea, de verdad, porque te hacen los típicos ejercicios de extensión, flexión de rodilla y esa parte de la rehabilitación de rodillas. Hay tantas y tan pocos profesionales dentro de las mutuas privadas que te lo puedan dar, que de verdad que se hacen muy complicados y el riesgo de rotura es muy grande. Y luego me pasó una vez en Zaragoza, que este es el caso, es el de los más curiosos que he visto, es un rechazo del tornillo. Si sabéis que la plastia del ligamento cruzado es dentro del el túnel óseo que se hace en la tibia y en el fémur, son como unos tacos de pared que se anclan. Entonces, uno de esos tornillos dio reacción y de repente en la tibia salió un bulto hacia arriba y era como una perforación del tornillo que no había hecho bien esa absorción al cuerpo, el cuerpo en sí lo había rechazado y le estaba saliendo una infección hacia arriba y estaba generando un bulto en el anclaje de la plastia. Entonces esa plastia no estaba bien sujeta y se desinsertaba. Por lo tanto, vuelta a pasar por el quirófano. Y nada, chicos, yo siempre digo eso, esta frase es la que más me gusta, la que me gustaría que todo el mundo también entendiera un poquito y que nada, encantada de haber charlado con vosotros y cualquier pregunta, cualquier cosilla, pues adelante. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias preguntas, pero que quiero saber si alguien más te quería decir algo. Eh, una preguntita en lo que si alguien quiere decir. ¿Cuándo tú empiezas a utilizar el BFR? La restricción de flujo. Sí, Aquí se empieza a utilizar en torno, es que yo ya te digo que no lo utilizo mucho, pero los compañeros que lo utilizan empiezan en torno a las 3 semanas, 4. y yo también, más o menos ese es el tiempo que yo empiezo a utilizarlo y me ha funcionado muy bien la máquina BFR. Eh, Otra preguntita, que tú lo comentaste, lo que quiero es para decirle a la gente, ¿por qué es lo importante de la extensión de rodillas en las etapas tempranas? Que tú dijiste que tú buscas mucho la extensión de rodillas. Porque al final, tú, por ejemplo, sobre todo el gol estándar, ¿no? Es utilizar una plastia, un trozo de tendón, ¿no? Sobre todo isquiotibial, que es flexor de rodilla. Entonces, si ya sabemos que el isquiotibial de por sí lo que hace es traccionar de la tibia hacia atrás, una plastia que es un tendón que encima soporta muchísimas cargas, lo que hace es retraerse. Por lo tanto, si tú no trabajas la extensión de ese tendón que encima tiene una capacidad y una fuerza y muy grande, si tú no trabajas esa extensión, ese tendón se va a retraer, 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 retraer y luego va a coger tanta consistencia en acortamiento que conseguir que se estire va a ser muy, muy difícil. Por eso yo siempre, si de algo de lo que yo digo os tenéis que quedar es con la extensión, intentar que en torno a las 3 semanas del mes sea completa, sin hacer burradas. O sea, la persona no tiene que tener dolor al intentar tener extensión. Esto también es muy importante. Que antes, tanto extensión como flexión se trabajaban boca abajo y hacer fuerza y hasta que no llore el jugador, jugadora. No, o sea, eso súper importante. Hay que tener mucho cuidado y que la plastia de por sí lo va a ir adoptando solo. Entonces, yo siempre intento mandar autoposturas con peso, nunca, nunca, nunca poner una almohada, algo cómodo debajo de la rodilla para evitar ese flexo y trabajar, hacer muchos ejercicios de extensión y sobre todo mantener en el tiempo, porque lo que decimos al final, ese tendón que se ha estirado para ser un ligamento, si nosotros le damos la comodidad de dejarlo en flexión, se va a retraer. Un ligamento, o sea, un tendón que es así, pasa a ser así, y luego estirar eso con la capacidad de fuerza que tiene es muy difícil, muy, muy difícil. Mucha gente tiene que volver a pasar por quirófano para hacer una limpieza y volver a empezar todo ese proceso. Y eso es bien importante. También otro dato bien importante es que si el graph está en acortamiento, o sea, como ya dice, que está un poquito en flexión, hay más presión en la parte anterior de la rodilla, porque la rodilla no está extendida completamente. O sea, que va a desarrollar mayormente también un dolor patelofemoral.
en la rótula, ¿verdad? En este caso, como ellos le llaman, o la patela, y pues crea dolor anterior. Así que no solamente es que va a tener un poquito de flexión y va a limitar la extensión, sino también que va a desarrollar el dolor anterior en la rodilla. Así que eso es bien importante. Otro dato importante que aunque ellos no lo utilizan, es el allograft, injerto de cadáver. Los injertos de cadáver no se utilizan en atletas, no se recomienda que se utilicen en atletas porque la incidencia de rotura es bien alta, bien alta, bien alta. Así que muchas veces los allografts se utilizan en pacientes mayormente sedentarios, personas que no son activas comúnmente, ¿verdad? Que no necesitan un graft del cuerpo. eh, pero hay gente hay personas que no quieren que le quiten parte de un tendón o parte de esto y piden que le cojan de un injerto de cadáver, pero la incidencia de rechazo es alta y de rotura es alta. Así que por eso muchas veces tú no oyes a personas o profesionales que trabajan con atletas que utilizan el allograft y es por eso. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda? Aquí, por ejemplo, el injerto de cadáver es la última de las opciones, pero que a veces ni se contempla. Tiene que esa persona haber tenido ya plastia de rotuliano, plastia del isquio, del otro isquio, todo, se agota todo. O sea, te tienes que romper la misma rodilla 4 veces o 5 para que te pongan un injerto de cadáver. Exacto, Sí, los sí. deportistas, ¿eh? Aquí también, acá con los soldados activos, al principio lo estaban utilizando, ya no, ya dejaron de utilizarlo y es cuando la persona pide que no quiere que le quiten ningún tendón o ningún graft de nada, o sea, de no, que quieren uno de un cadáver. Y pues ahí pues no, el doctor pues no tiene más ninguna opción que hacerlo, ¿verdad? Pero se lo pierde. Le dice los pros y los contras de ese caso. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo, José, o alguien que esté en el grupo en confianza? Pueden abrir el micrófono y pueden hablarle. Esto no es solamente nosotros acá hablando. Sí, yo le tengo una preguntita. Es más bien saber su opinión. Nike ha creado un desarrollo de unas zapatillas nuevas dirigidas para específicamente mujeres del soccer, tratar de evitar estas lesiones de ACL, ligamento cruzado. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues mira, yo conozco esas zapatillas porque las he visto ya. El problema que tienen esas zapatillas es que seguramente no las lleven jugadoras profesionales. ¿Por qué? Porque las jugadoras profesionales tienen patrocinadores. El patrocinador te da sus botas. Entonces, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más cómodo, menos cómodo, que tienes que usar esa bota. Tú no te puedes poner una bota que te hayas comprado tú. Entonces, en este caso, sé cuáles son, las conozco, las he visto utilizar, pero no las he visto utilizar a futbolistas profesionales de las con las que yo trabajo, porque ninguna es patrocinada por Nike. Pero me parece una iniciativa muy, muy buena, ya que los apoyos del pie según la superficie es muy importante, sobre todo en la biomecánica de la mujer. Entonces creo que eso es un gran paso en el tipo de bota, pero que luego llevado a la realidad es muy difícil, ya que muchas, lo que te digo, si tienes otro tipo de patrocinador, no puedes utilizar esa bota. Gracias. Persona, Patricia, pregunta exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de ganchos de fútbol son recomendados para prevenir lesión del ligamento cruzado anterior? Yo, por ejemplo, siempre me gusta mucho el taco que es cónico. O sea, todas las que tengan, sobre todo si o juegan mucho en fútbol, en césped artificial, el cono, o sea, el taco que sea cónico, porque permite mucho más pivotar el pie en la superficie. Estos tacos nuevos que salen con estrellas en la suela, medias lunas y demás, dan mucha aceleración, se ha demostrado que tienen mucha aceleración, pero clavan mucho. Entonces, en un mal apoyo, en un cambio de dirección, ese anclaje puede ser el que haga como un poco de tope a la hora del valgo dinámico de la rodilla. Otra pregunta, ya hablando de este tema de campo, y eso, la superficie. Es un factor ¿has visto que ha habido un factor del el ligamento cruzado anterior? Sí, aquí sí.
pero aquí es porque, por ejemplo, en el fútbol femenino hay equipos que juegan en césped artificial y césped natural. Entonces, los de natural, pues lo que decimos, un factor puede ser el día que ha llovido mucho, esa tierra va a estar mucho más húmeda y el taco se clava mucho más. Se tiene que cambiar el taco de la bota, ya no es el mismo con el que han entrenado. Sí, tiene bastante influencia. De todas formas, si alguno quiere, tengo algunos estudios sobre el tipo de tacos y algunas imágenes de estudios diferenciando qué taco es mejor para cada superficie. Si a alguien le interesa, dejo o sea, me buscáis en LinkedIn y me escribís un mensaje, en Instagram igual, y si no, os dejo un correo y me lo mandáis. Si O sea, quieres, me escribís, puedes escribir tu email si quieres en el chat ahí y escribo. ahí. Y si alguien está interesado, le mando los estudios del tipo de taco, qué taco recomiendo para cada superficie y demás, que no son míos, que son de otras personas que han hecho estudios, pero si alguien no los tiene y les interesa, pues Han hecho otra pregunta, Patricia hizo otra pregunta de que si utilizan en donde tú trabajas el PRP de el plasma rico en plaquetas a cierto tiempo después de sufrir un ligamento, una operación del ligamento cruzado anterior. aquí el PRP se suele utilizar en gente que tiene su segunda cirugía. Gente que ya es su segunda cirugía en esa rodilla, por ejemplo, se le suele poner plasma rico en plaquetas, pero si no, de primeras no es una opción. ¿Y has visto resultados positivos con eso? O sea, vi uno que le habían puesto a un jugador y nada, no le hizo nada, vaya, o sea, se volvió a lesionar incluso con las inyecciones. Encima, aquí las inyecciones, yo no sé en vuestro sistema de salud, pero aquí las pagas tú aparte de la cirugía. Es decir, la cirugía te la cubre tu mutua, pero si te quieres poner plasma rico en plaquetas, lo tienes que pagar tú. Y cada inyección suele ser en torno a los 500 euros más o menos. Sí, es costoso. Acá en los ICL no he visto que utilicen PRP después de postoperatorio en ningún caso, ya sea primera o segunda operación. Eh, pero es un buen punto, habría que buscar la investigación, a ver si existe investigaciones. No sé si Patricia tiene investigaciones sobre ese tema o si quiere decir algo sobre ese tema. Donde sí he visto evidencia en el plasma rico en plaquetas ha sido en meniscopatías. En el Ok, menisco sí. Pero en cruzado, ya os digo, vi una y no nada efectiva. ok, ok. Pero de un caso concreto, pues no se puede decir que no es eficiente. Ella trabaja en Boston. En Boston sí lo utilizan, me dice. Acá en Texas no lo he visto. Acá no lo están utilizando. Lo utilizan para otras cosas, pero no para ICL. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues si nada, no más nadie quiere decir algo o compartir algo, pues tenemos que darle las gracias a Inés por su tiempo. En- de corazón, gracias Inés por el tiempito que tuviste con nosotros hablando de este tema que a nosotros nos encanta y yo sé que a muchos les gusta este tema. Es un tema que, aunque se habla mucho también, hay muchas lagunas siempre eh, en cuestión de trabajar, ¿verdad? En estos casos y especialmente en atletas como jugadores de soccer, ¿verdad? Y también del fútbol americano. Si ustedes buscan las estadísticas, los que siguen el fútbol americano, la incidencia anual es cada vez más alta, más alta, más alta, más alta. Ya está como que a un nivel bien alarmante en cuestión de, de la incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior. Así que, José, no sé si quieres decir algo más para acabar. Sí, Inés, te quiero dar las gracias de verdad por haber sacado de su tiempo, porque yo sé que está bien comprometido el tiempo, así que te quiero agradecer de verdad, porque esto no surgió hoy, ¿verdad? Yo le quiero decir a las personas que esto no surgió hoy, o sea, no surgió hace una semana, nosotros cuadramos esto ya desde junio, ¿verdad?
básicamente hablamos con Inés y Inés abrió un espacio en su tiempo, ¿verdad? En su calendario. De hecho, hasta pidió permiso a su equipo para poder, ¿verdad? Estar aquí con nosotros hoy. Así que yo, de verdad, de corazón quiero agradecer, y igual de parte de PT Today y Lizardi también queremos agradecer a Inés porque por darnos esta presentación muy productiva y muy beneficiosa para todos nosotros, una información muy buena para todos nosotros y, ¿verdad? Desde un punto de vista también profesional y bien, ¿verdad? Muy de primera, ¿verdad? Porque ella está trabajando directamente con los atletas. No es lo mismo trabajar como nosotros, que trabajamos con otros tipos de pacientes a la misma vez y podemos tener un ACL, una persona con ACL, pero trabajar siempre, siempre con atletas y ver ese enfoque de otra perspectiva fue muy, muy fructífero, ¿verdad? Para todos nosotros. Así que, Inés, de corazón, te quiero dar las gracias. Yo les puedo decir a ustedes que Inés, si usted le escribe por LinkedIn, le escribe por Instagram, ella va a responder, porque así fue la manera que yo la conseguí, ¿verdad? Básicamente, esto surgió por mi interés de entrar a la Escuela Universitaria de Real Madrid, que se conoce, ¿verdad?, como la Universidad Europea. Una vez yo consigo información sobre la universidad y, ¿verdad?, logro ir al campus, entonces busco personas que han estudiado la maestría, porque ¿verdad? Lo que dan una maestría en fisioterapia deportiva, que a mí me interesa. Entonces, ella, al yo escribirle, rápido me contestó las cosas que ofrecen, me dio recomendaciones, me dijo, ¿verdad? Todo el currículo, las cosas que se hacen allí, lo que enseñan, cuán preparados están los profesores, y me dijo que ¿verdad? Obviamente una universidad de primera, y pues desde ahí en ese entonces, pues comenzamos a hablar, surgió la oportunidad, ¿verdad?, de darle este espacio. Así que llevamos aproximadamente 7 meses que esto se coordinó y de verdad que, Inés, muchas gracias por abrir el calendario, ese espacio para nosotros. Te lo agradecemos de corazón. Gracias, Muchas gracias, gracias a vosotros. gracias a todos también que cogieron su tiempo, ¿verdad? Que están aquí con nosotros, ¿verdad? Nuevamente, como le dije a Inés al principio, Inés, las puertas están abiertas siempre que tú quieras decir algo o quieras hablar en confianza. Igual a todos los que están aquí, si alguien quiere dar una conferencia o quieren dar algo, quieren compartir algo, algún artículo, en confianza nos pueden hacer, se comunican con nosotros y nosotros podemos coordinar para hacer algo en grupo, ¿verdad? Así que muchas gracias, Inés, nuevamente, de verdad, se te quiere y a las órdenes siempre. Muchas gracias a vosotros, súper a gusto. Cuando queráis hacer otra cosa, pues nada, solo se hace falta volver a coordinarlo y volvernos a ver y sobre todo eso, gracias por este ratito. Al final es compartir mi experiencia y ojalá sirva también para gente y os vaya muy bien a todos. La verdad es que si hacemos otro de, qué sé yo, de menisco, de roturas del Lo que tendón de sea. Aquiles, no sé si tú tienes muchas roturas de Aquiles también allá, así que Hay menos, pero hay. podemos hablar mucho de esas cositas, así que hay muchas cosas de qué hablar. Así que nada, cuídense, buenas noches, buenos días a todo el mundo, y buenas tardes a Inés, que está allá de tarde, así que disfruten el fin de semana. Venga, gracias, adiós. Gracias, gracias, Inés.